Puede quedarse de pie. Si abre su Biblia al libro de Lamentaciones, el capítulo 2, vamos a leer este capítulo. Ahora vamos a leerlo un poquito diferente a como hemos leído algunas veces. No vamos a leerlo todos juntos. Se van a unir a mí en los últimos 3 versículos, porque vamos a leer todo el capítulo. Entonces, ¿está listo? Puede mirar en su Biblia y seguir, o puede mirar a la pantalla lo que vamos a leer en este momento. Dice: ¿cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Retiró de él su diestra frente al enemigo, y se encendió en Jacob como en llama de fuego que ha devorado alrededor. Entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario, y destruyó cuanto era hermoso en la tienda de la hija de Sión. Derramó como fuego su enojo. El Señor llegó a ser como un enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas, y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Quitó su tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar en donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión, y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario, ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. Hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en el día de fiesta. Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión, extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción. Hizo pues que se lamentara el antemuro y el muro, fueron desolados juntamente. Sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Se sentaron en tierra, callaron los ancianos de la hija de Sión, echaron polvo sobre sus cabezas, se ciñeron de cilicio. Las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Decían a sus madres: ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. ¿Qué testigo te traeré? ¿O a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh Virgen, hija de Sión? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento. ¿Quién te sanará? Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo: ¿es esta la ciudad que decían, de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra? Todos sus enemigos abrieron contra ti su boca, se burlaron y crujieron los dientes, dijeron: devorémosla. Ciertamente ese es el día que esperábamos, lo hemos hallado, lo hemos visto. Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti, y enalteció el poder de tus adversarios. El corazón de ellos clamaba al Señor: oh hija de Sión, echa lágrimas cual arroyo día y noche. No descanses ni cesen las niñas de tus ojos. Levántate, da voces en las calles al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambres en las entradas de todas las calles. Lean conmigo. Mira, oh Jehová, y considera a quien has hecho así. Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos a tu tierno cuidado. Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta. Niños y viejos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste. Has convocado de todas partes mis temores, como en un día de solemnidad. Y en el día del furor de Jehová
no hubo quien escapase ni quedase vivo. Los que crié y mantuve, mi enemigo los acabó. Pueden sentarse. Estamos estudiando el libro de Lamentaciones y si no ha estado con nosotros, quizás va a ser un poquito difícil captar la idea, pero puede volver. Los sermones están disponibles en nuestra aplicación y también en nuestra página web. Y además hay notas que usted puede ir siguiendo cada mañana. Es un libro que generalmente no es enseñado ni predicado. En la historia de ser creyente creo que jamás he escuchado a alguien predicar sobre el libro de Lamentaciones. Es un libro poético, es un libro que expresa también lo que Dios tiene que hacer en el pueblo de Israel, específicamente lo que llamamos Judá, la parte sur del reino de Israel, que fue desterrado en más o menos en los años 580 y pico, de 86 creo que es antes de Cristo. Y en este texto, en el capítulo 2, el tema es el juicio de Dios que viene sobre su pueblo. Cuando escuchan la palabra juicio usted, ¿qué se le viene a la mente? La palabra juicio. Piense por un momento, reflexione. ¿Qué viene a su mente cuando escucha juicio? Sin duda, tiene ciertas emociones esa palabra, ¿cierto? Quizás siente tristeza, quizás siente dolor, quizás ahí viene la idea de lamento, quizás viene la idea del remordimiento y quizás mucho más. Ahora, si usted añade a eso juicio y le añade de Dios, ¿qué idea viene a la mente? Eso es más difícil, ¿sí? Testigo. Pero es más difícil tratar de entender eso porque muchos de nosotros no podemos decir, Dios me castigó y me dio esto. No estamos acostumbrados también a pensar en Dios como el que ejecuta juicio. A menudo pensamos que juicio de Dios con referencia a los que no conocen a Cristo, ¿cierto? Decimos, el juicio de Dios es para los que no conocen a Cristo. Y la Escritura es clara al respecto que los no creyentes, los que no han creído en Cristo, van a recibir el castigo eterno del Señor. Segunda de Corintios 1, 8 y 9 dice, en llama de fuego, cuando Él venga, dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición o castigo, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así describe la Escritura el castigo de aquellos que no conocen al Señor. Así es que eso es fácil para nosotros entender, el castigo que viene a los no creyentes, pero no pensamos en el castigo de Dios sobre los que son creyentes. Y esto es lo que miramos en el capítulo 2 de Lamentaciones. Este castigo es sobre creyentes, el pueblo de Dios. Lo encontramos aquí en este capítulo, como el juicio de Dios ha venido sobre Jerusalén, sobre lo que representa Jerusalén, todo el reino del sur, o lo que llamamos el reino de Judá. Este juicio es muy oscuro, es severo, es triste, es destructivo y devastador. Eso lo miramos en los primeros 10 versículos. Este juicio produce un gran sufrimiento y lamento en el pueblo de Dios. Y lo vamos a ver en los versículos 11 al 17. Y eso lleva a un clamor y a un llamado al arrepentimiento en los versículos 18 y 19. Y termina con una plegaria pidiendo que a Dios se apiade de ella y para su juicio. Los versículos 20 a 22. Es que miramos lo que nos enseña este texto en cuanto al juicio de Dios sobre su pueblo. Y quiero que lo mantenga en ese contexto y a medida que vamos a mirar el texto, vamos a mirar cómo también hay ciertas cosas que aplican a nosotros. Primero, miremos la oscuridad o lo triste del juicio de Dios en los versículos 1 al 10. Primero, vea en los versículos 1 al 3 que es un juicio sin misericordia. Ve lo que dice ahí, cómo oscureció. Eso es el cómo otra vez, no es una pregunta, es una exclamación. Miren que de tal manera, dice, oscureció el Señor en su furor. La idea ahí es de una nube. Esa nube, dice, sobre la hija de Sión, pero esa nube no es la nube, ¿se acuerda del pueblo de Dios que protegía a Israel? Está hablando de una nube de juicio. Se ha llegado sobre la hija de Sión, ha perdido el honor y la hermosura, dice en el versículo 1.
entre las naciones, ha perdido esa posición entre las naciones. Y miren lo que dice, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. La idea es que cuando el estrado era, el rey ponía su estrado, él ponía su pie sobre algo, ese es el estrado del rey. Aquí está diciendo que el Señor le ha puesto su pie sobre ella. Eso es duro. Dios le ha puesto esa nube de juicio, se ha puesto su pie sobre ello. Y en los siguientes 8 versículos, escuchen, nos da más de 20 ejemplos de cómo esta nube de furor del Señor reposa sobre el pueblo de Israel o Judá. Ninguno de nosotros puede imaginarse tener una nube de furor sobre nosotros de una manera literal, ¿cierto? Y sin embargo, ¿sabe qué dijo el Señor en Juan 3:36? Se lo leo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Sí ve eso? El que no cree en Cristo lleva esa nube pendiente del juicio de Dios. Lo que leímos también anteriormente es que Cristo vendrá y ejecutará ese juicio sobre los no creyentes. Si es que si tú no eres creyente, no has dado tu vida a Cristo, esa ira de Dios reposa sobre ti. Es asunto de tiempo cuando Dios va a ejecutar esa ira suya sobre tu persona. Ahora, eso no suena muy bueno, ¿cierto? No suena algo para compartir con la gente, pero eso lo dijo el Señor Jesucristo. La nube de ira que está sobre aquel que rehúsa creer en el Señor Jesucristo. Y aquí podemos decirte que Jerusalén misma te está advirtiendo con el ejemplo de ella que no es algo agradable el juicio de Dios. Caminas con esa nube oscura sobre tu vida. Mira el versículo 2, dice también que la misericordia de Dios ya terminó. ¿Sí lo que dice? Destruyó al Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Dios le dio muchas oportunidades para arrepentirse y evitar el castigo. Y mire que dice Señor ahí la palabra Adonai, que en este libro se usa mucho para el Señor que castiga. Y dice que el tiempo ya terminó de tener misericordia. Dios dio oportunidad. Ahora el Señor Adonai dice, destruyó completamente. Esa palabra destruyó significa devoró o se tragó a Jerusalén y no perdonó. Después de tanto tiempo, el Señor tuvo que decir, ya se acabó la misericordia. Y usted dice, wow, qué severo es Dios, ¿cierto? ¿Sabe que no es así? Este testimonio que encontramos en Lamentaciones nos dice claramente que el Señor ha sido muy paciente con Israel. Y lo es también con nosotros. Le recuerdo las palabras de 2 de Pedro 3:9. El Señor dice esto. El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy Dios desea que si tú no conoces a Cristo te arrepientes. Es el deseo de Dios. Y Dios es paciente para que tú creas en Él. Pero esa paciencia no es para siempre. Y lo mismo fue con el pueblo de Dios. La paciencia de Dios terminará. Dios también muestra con la paciencia, muestra esa paciencia también con el creyente desobediente, como lo hizo con Israel. Pero eso no quiere decir que Dios va a esperar para siempre. Y la disciplina de Dios puede llegar a tu vida directamente, como miramos en Israel, y quizás similar, no sé, pero también puede llegar indirectamente. El Señor usó a la nación de Babilonia para destruir la ciudad. Y mira, incluyó los campos que ellos pastoreaban, dice las tiendas de Jacob, donde ellos habitaban. La protección de la ciudad dice que fue derribada. Y dice, humilló al reino y a sus príncipes. ¿Sí ve lo que hizo Dios? Dios destruyó completamente. Versículo 3, mire, también dice que la fuerza y la protección de Dios fue quitada de Jerusalén. La fuerza, dice el cuerno, el poderío de la nación ha sido cortada con la ira de Dios. Dios le quitó esa fuerza que tenía a Israel.
Dios también dice, retiró de él su diestra frente al enemigo, que quiere decir que Dios no le dará la protección y no tiene poder para hacerle frente a sus enemigos. Dios no usará su brazo poderoso para defenderle, al contrario, mire lo que dice. La ira de Dios se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Esto quiere decir que en lugar de tener la fuerza y la protección de Dios, ahora recibe la furia de Dios representada como una llama de fuego que devora todo alrededor. Y eso literalmente pasó en Jerusalén. La ciudad fue quemada por los babilonios. Jerusalén no solamente experimenta juicio sin misericordia, sino que vean los versículos 4 y 5, dice que Dios es enemigo. Versículo 4 nos dice que la mano derecha de Dios está en contra de ellos en todas las áreas de su vida. Sí, dice, mire, entesó Dios su arco como enemigo. La mano de Dios, dice, no solamente la retiró de ellos para protegerles, pero ahora está en contra de ellos. Toma su arco como enemigo y está listo, ¿para qué? Para tirar ese arco a ellos, como lo hacía con sus adversarios y su pueblo. Y dice, destruyó cuanto era hermoso. Dios, el que dispara las flechas en contra de ellos, contra lo más valioso, quizás una referencia a los hijos y las cosas valiosas de ellos. Dice, el fuego de su enojo llegó a todo lugar. Dice, la tienda donde ellos moraban, es el lugar más íntimo que tenía cada persona. Dice, hasta ahí llegó la destrucción de Dios. Versículo 5 dice también, que Dios consume con su enojo todo lo que tienen y poseen. Dice, el Señor llegó a ser como enemigo. Escucha eso. Destruyendo a Israel como les advirtió en la ley. Usted dice, ¿será que Dios no les dijo a ellos que iba a castigarles? No. Dice, multiplicó en la hija de Judá y la tristeza y el lamento, pero les advirtió con tiempo. ¿Sabe eso? Si usted va al libro de Levítico, capítulo 26, 21 en adelante, se va a dar cuenta que Dios advirtió a su pueblo cuando formó a la nación. Mire algunos versículos lo que dice, para que tenga una idea de lo que Dios les dijo. Dice esto, si anduviereis conmigo en oposición y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Eso les dijo al formar la nación. Saliendo de Egipto, todas las plagas vieron el poder de Dios y Dios les dice, si ustedes no siguen lo que yo les digo, yo voy a traer 7 veces más eso. Dios no está siendo severo, Dios está delineando su pacto con su pueblo y diciéndole, esto es lo que quiero que ustedes hagan y vivan. Si no lo hacen, van a venir consecuencias. Igual hoy día. Si tú eres creyente y tú piensas que Dios no me ha dicho nada, tenemos la escritura completa. Dios tiene lo que quiere para ti, claramente. Tú decides decir, yo no quiero hacer caso. Perfecto, vienen consecuencias. Y eso es lo que está pasando. Y dice aquí en el texto de Levítico, enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos, destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros. Y os heriré aún 7 veces más por vuestros pecados. Puedes seguirlo leyendo hasta el versículo 33. Tenían a Dios como enemigo. Solo podían esperar de parte de Él tristeza y lamento. Déjame hacerle una pregunta a usted. ¿Quién en su cordura, en sus sentidos, 7 sentidos, como decimos, expresión, quién con su cordura quiere a Dios como enemigo? ¿Alguno de ustedes? Yo no. Creo que ninguno de nosotros, pero muchas veces nosotros pensamos esto, que no importa desobedecer a Dios. Desobedecer a decir, Dios es tan bueno, estamos bajo la gracia, y pensamos de que nosotros vamos a esquivar el castigo de Dios. Cuando nosotros decidimos desobedecerle, es decirle a Dios, yo estoy en contra tuya. Es decirle a Dios y declararle nuestro enemigo. Es una locura esto. No debemos resistir a Dios. Nunca podremos en contra de Él. Mira lo que dice Gálatas 6, 7 y 8. No os engañéis. ¿Ah? Autoengaño es posible, ¿cierto?
No os engañéis. Dios, ¿qué dice? No puede ser burlado. ¿Está claro? Dios no podemos burlarnos de Dios. Decir eso, burlarnos, no. En otras palabras, nosotros con nuestra inteligencia, Dios ni cuenta se va a dar. Yo soy más listo. En este momento Dios sabe cada cosa. Antes que nosotros pensemos en nuestra manera de proceder, Dios sabe que lo vamos a hacer. Dios no puede ser burlado. Dice todo. ¿Qué dice? ¿Todo? ¿O dice algo? Todo. Ok, muy bien. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Está claro, cierto? La ley de la cosecha. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará para vida eterna. ¿Hay algo ahí que no está claro? ¿Sí entendemos eso? Y estoy hablando a usted que es creyente. ¿Hay algo que usted no entiende en ese texto? Creo que no, ¿cierto? Muy claro. Yo siembro para la carne, vienen consecuencias carnales y viene consecuencia de parte de Dios. Dios no va a ser burlado. Si somos obedientes a Dios, vienen consecuencias y es obvio que son espirituales. Es una advertencia para nosotros y lo podemos ver en la vida del pueblo de Dios. Dios tuvo que dar este castigo contra de ellos, ser el enemigo de ellos. Pero hay más todavía. Vean el versículo 6 y 7, la destrucción de lo más sagrado de ellos. Ahora vienen las consecuencias específicas a Israel. Primero, les destruyó lo más sagrado. ¿Qué era lo más sagrado para ellos? Versículo 6. Dice, destruyó el lugar donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes, los días de reposo en Sión, y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. ¿Qué era lo más sagrado donde Dios habitaba? La enramada de su huerto, dice ahí. Fue destruida. ¿Cuál era eso? El templo. ¿Sabe que esa palabra destruida quiere decir hacer violencia? Dios llevó a cabo esta violencia. Y las fiestas de ellos, que ellos mismos habían profanado, jamás las celebrarían otra vez, por lo menos por 70 años. No observarían los días de reposos. Los sacerdotes y los profetas, que eran los líderes espirituales, experimentaron también la ira de Dios y fueron desechados por el Señor. Versículo 7 dice que el lugar sagrado fue desechado. Dice su altar, su santuario donde Dios moraba. ¿Sabe qué está diciendo Dios? Déjame volver un poquito atrás. Cuando hubo la dedicación del templo, la presencia de Dios llenó el templo. ¿Se acuerdan de eso? No lo han leído, lean el Antiguo Testamento. Es importante leer el Antiguo Testamento, si no usted no va a entender muchas cosas. La presencia de Dios estaba ahí. Ahora Dios está diciendo, esto no es mío más. Yo no soy parte, esto no me pertenece a mí. Yo no estoy ahí más. Eso es terrible. Dios dice, ya no es mío, no me pertenece. Y no es porque Dios no lo quería. Es porque ellos lo habían profanado de tal manera que era algo detestoso para Dios. Y Él desecha el lugar sagrado ordenado por Él mismo. Y ya que Dios ha rechazado el templo, los enemigos, dice, han destruido los muros de sus palacios. Los enemigos ahora hacen fiesta en forma de burla en la casa de Jehová que ha sido destruida. Esta semana hemos visto a Israel ha sido atacada con cientos de cohetes. Bueno, si quizás son miles, ya no sé. Y sabe que muchos de sus enemigos están celebrándolo. Se burlan cuando ven la destrucción. Y esto es precisamente lo que sucede aquí. Los enemigos llegan, destruyen el templo y ellos están celebrando. Quiero decirle, Dios no está interesado en las cosas que nosotros consideramos sagradas para Él. Los edificios no son lo que Dios valora. Dios no valora los sacrificios tampoco ni nuestras penitencias. Cuando nuestros corazones son rebeldes para con Él. ¿Está claro?
Dios no valora eso. Eso no es lo importante. El Señor es muy claro con eso. Así es que quiero decirle, las iglesias progresivas que aceptan la inmoralidad es una abominación al Señor. ¿Sí? Dios no está ahí. Dios rechaza eso. Y yo creo que usted está de acuerdo. Pero también las iglesias que tienen toda la buena doctrina, pero viven en desobediencia a Dios, también son una abominación al Señor. ¿Sí? Eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Dios. Ellos tenían las leyes del Señor, pero estaban viviendo a su manera. Cuando una iglesia vive para sí misma, discrimina en contra de los pobres, los marginados, necesitados, Dios también desecha eso. Aún así tenga la doctrina correcta. Versículos 8 y 9, vea que la destrucción es completa. Todas sus defensas, las murallas fueron destruidas. Dice el versículo 8, Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión. Extendió el cordel, dice, no retrajo su mano de la destrucción. Mira lo que dice, Dios determinó en contra de ella. Babilonia fue usada por Dios, pero Dios determinó contra ellos por su desobediencia. Dios es el que destruyó el muro de la ciudad, su defensa principal. Dios fue el que midió con un, dice cordel, los límites de la destrucción que vendría sobre ellos. En otras palabras, la magnitud de la destrucción fue también delineada por Dios. Dios es soberano y cuando Él hace algo, todo está bajo su soberanía, incluyendo las consecuencias. Es claro aquí que el autor describe esa destrucción en su totalidad y admite que eso es algo que Jehová determinó. Hay cosas que Dios ha determinado en nuestras vidas que van a suceder debido a nuestra desobediencia. Él no va a retraer su mano hasta que Él no cumpla su plan en nuestra vida. Él sabe lo que necesitamos, cuándo lo necesitamos, por qué lo necesitamos y Dios lo va a hacer. Y vean los versículos 8 y 9, dice, Jehová la disminuyó y destruyó la ciudad. Destruyó todo, los muros. Versículos 9 y 10 dice que la caída vino también y el cautiverio vino a sus líderes, a los reyes, príncipes, profetas y ancianos. A todos ellos, todos esos que gobernaban a Judá, también fueron destruidos, fueron llevados en cautividad, fueron afectados. ¿Qué deben de hacer ahora? Toda esta destrucción que ha sucedido, ¿qué deben de hacer? ¿Qué nos invita el autor a hacer? Ve el versículo 11. Ahora el autor lo dice en forma de pronombre yo. Vea lo que él hace al mirar a esta destrucción. ¿Qué dice el versículo 11? Dice, mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas. Es un lamento intenso por el quebrantamiento de la ciudad. Las entrañas, lo de adentro, dice mi hígado, nos suena muy raro eso es nosotros, la palabra hígado es realmente las emociones, eso lo declaran. Ellos no decían, lo siento en mis emociones, yo lo siento en mi hígado. Esa es la manera de expresarlo en la forma hebrea. Mis emociones están bajo, están cabizbajas. La razón es el quebrantamiento que ha sucedido a Jerusalén. Y vea, es más específico todavía, es un lamento por el daño hecho a los pequeños. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Mira lo que está pasando, estos niños pequeñitos están diciendo, ¿dónde está el trigo? ¿Dónde está el vino? ¿Dónde está la comida? Necesitamos comer, están muriendo. Y dice, sus almas en el regazo de sus madres es el final de ellos. Quiere decir, mueren en los brazos de las mamás. Es un lamento por estos niños que han fallecido debido a este castigo que ha venido. Tristemente, muchas veces nosotros no pensamos que nuestra desobediencia va a afectar a esos pequeños. ¿Cierto? ¿Cómo les afectó a ellos? La infidelidad nuestra al Señor va a traer consecuencias también a nuestros hijos. Versículo 13 dice que hay un lamento sin palabras.
que son apropiadas. Dice, ¿qué testigo traeré? ¿Qué persona va a venir? En otras palabras, ¿qué puedo decir ante esto? Dice el autor. No hay nada semejante o comparación para darle la igualdad a lo que les está pasando a ellos. Dice, no hay consolación durante este quebrantamiento. Dice, mire cómo lo describe, grande como el mar. Y pregunta a él, ¿quién te sanará? Es un lamento sin palabras que puedan expresar lo que está pasando Jerusalén. Lo que el sufrimiento, el dolor, la maldad causa en las vidas de las personas, sin importar la causa, es algo que no se puede expresar con palabras. La mejor manera de responder es el lamento. Ve el versículo 14, dice, lamento, también dice, hay por causa de los falsos profetas. ¿Por qué? Los profetas ayudaron a que ellos fueran a cautiverio. Dice que sus visiones son vanas, no tienen ningún valor, son frívolas. Dice, estos falsos profetas no hablaron la verdad de Dios para que ellos pudieran haber evitado el juicio de Dios. Al contrario, en este momento estaban predicando las falsas profecías y delusiones que eran opuestas a lo que Dios estaba mandando a Jeremías decir. Esta gente, en vez de decir la verdad de Dios, y créanme, Jeremías predicó 40 años, y los profetas hablaban las cosas contrarias a lo que Dios decía, y estos hombres están hablando estas vanidades, y estos ayudaron también a que el pueblo fuera a cautiverio. Sabe, a todos nosotros nos gusta escuchar lo favorable, ¿cierto? Quizás este sermón usted dice, ay, esto no me gusta. ¿Cierto? No me gusta esto. La gente no le gusta escuchar esto. La gente no quiere escuchar juicio. Es lógico. Pero cuando el siervo de Dios, el profeta de Dios es fiel, va a hablar la verdad de Dios, ¿cierto? ¿Tiene que? No tenemos opción. No es opcional para mí decirle, vamos a saltar este capítulo porque... Y créame, cuando yo estaba estudiando este versículo, este capítulo, yo decía, esto está difícil. ¿Cómo comparto esto? Que habla del juicio de Dios. No nos gusta eso. Pero los falsos profetas hablan muchas veces lo que nos gusta. Pero predican cosas vanas, contrarias a la verdad de Dios. Debemos rechazarles y no escucharles, porque de otra manera las consecuencias vendrán y no serán consecuencias favorables. ¿Cuántas veces viene la gente a nuestra iglesia y viene y ha recibido una enseñanza incorrecta y ha pensado que, wow, todo el tiempo que estuve en esa iglesia me enseñaron esto equivocado y eso causó problemas en su vida y nosotros tenemos que reconstruir esto enseñando la verdad de Dios? Eso es problemático, eso afecta la vida nuestra. Y vea versículos 15 y 17 también, que hay un lamento por la burla y la hostilidad de los enemigos. Los enemigos pasan por ahí, dice el versículo 15, se burlan. Mira lo que dicen. ¿Es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra? Y son hostiles también. Versículo 16, la idea del versículo 16 es que abren sus bocas para burlarse, crujen sus dientes diciendo algo como de ira, de enojo. Y dicen, consumámosla, comámosla. Y dicen, por fin llegó el día de ellos, llegó ese día de castigo, llegó ese día que queríamos, y ellos están tomando crédito de eso. Llegó ese día que esperábamos. Nosotros queríamos, se gozan de decir que es lo que esperaban que sucediera. Pero vean el versículo 17, hay una corrección, no fueron ellos. Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. ¿Recuerda? Leí eso en el libro de Levítico. Dios cumplió lo que él dijo que sucedería si no eran obedientes. Destruyó y no perdonó. Y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti y enalteció el poder de tus adversarios. Si quiere leer más lo que Dios advirtió, lea en casa Deuteronomios capítulos 27 y 28. Se va a dar cuenta lo que Dios claramente delineó para su pueblo.
Finalmente, el autor en los versículos 18 y 19 hace un llamado al lamento y al arrepentimiento. Versículo 18 es el corazón de ellos clamaba al Señor. Oh hija de Sión, esa es Jerusalén, echa lágrimas, cual arroyo día y noche, y no descanses, ni cesen las niñas de tus ojos. Está hablando y dice, oh muralla de la hija de Sión, literalmente es lo que dice, está hablando de Jerusalén. Dice, aún los muros mismos deben de en este momento lamentarse al Señor. Es un llamado a lamentar con lágrimas de día y noche como un arroyo. No deben de parar de llorar, ese es el lamento. Este lamento debe de ser intenso. El versículo 19, mira lo que dice. Levántate, da voces en la noche y al comenzar las vigilias, no duerman, estén constantemente. Mire, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Deben derramar su corazón ante la presencia de Dios. Derramar. Eso fue lo que el autor dijo en el versículo 4, acerca del enojo de Dios. Derramó su enojo. Acerca de sus emociones, dice, yo derramé mi hígado. Bueno, está diciendo ahí también. Y las vidas de los bebés también fueron derramadas. Ahora dice, ahora derramen ustedes de esa misma manera ante Dios sus corazones. Alcen sus manos implorando a Dios que tenga misericordia de ustedes y especialmente a favor de sus pequeñitos que están muriendo de hambre. Mire lo que escribió un autor acerca de eso. Dice, ahora es todo o nada, un derramamiento total de dolor hacia el Dios que es la fuente de su angustia, pero el Dios en quien solo descansa cualquier esperanza. Y finalmente el autor menciona la plegaria de Jerusalén como respuesta a lo que ha escuchado del primer narrador, los primeros versículos 1 al 10, y el lamento que ha expresado también en los versículos 11 y 19. Vea el versículo 20. Dice, mira, oh Jehová, y considera a quien has hecho así. La plegaria y el clamor de Jerusalén es, como ya lo había dicho en el versículo 1, capítulo 1, versículo 9, versículo 11 y el 20, dice, mira, oh Jehová. Es una plegaria que pide que Dios mire lo que Él ha hecho. Que mire, ¿qué cosa dice? El daño sobre los niños, versículo 20. No solamente los niños han muerto, sino que las mujeres fueron forzadas por el hambre, dice, a comer el fruto de sus entrañas. Ruega también por la vida de los líderes del pueblo, los sacerdotes y el profeta. En el versículo 21 dice, niños y viejos yacían por tierra en las calles, mis vírgenes, mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste. La muerte por la espada de Babilonia llegó a todos, a niños, a viejos, a vírgenes, a jóvenes. Todo esto fue ordenado por Dios en el día de su furor, dice el autor. Y dice Jerusalén, afirma esto, no hubo perdón, no hubo escape. Dice, has convocado de todas partes mis temores. Está hablando ahí como cuando se reunían para hacer los festivales, pero en este caso los invitados el invitado es los temores que tiene Jerusalén. Fueron invitados a esta celebración, pero es para ¿qué? Para traer destrucción como resultado del día de la ira de ella. Ira de Dios sobre ella. Nadie pudo escapar. Los pequeños que ella crió y mantuvo, dice, el enemigo los acabó. El día del furor de Dios llegó y no hay escape. Eso es fuerte, ¿cierto? Te dice, ¿qué hacemos en cuanto a todo esto? ¿Por qué tenemos que escuchar esto hoy día? Déjeme leerle algo brevemente de un autor que habla sobre el fin. Estamos en tiempos finales, estamos leyendo con grupos misionales. Dice, mire lo que dice en cuanto al pecado y en cuanto al juicio. Mire lo que dice. El autoengaño con respecto a nuestro pecado es un narcótico, una supresión tranquilizadora y desorientadora de nuestro sistema nervioso central espiritual. Lo devastador al respecto es que cuando carecemos de oído
para escuchar las notas equivocadas en nuestras vidas. No podemos dar las correctas o ni siquiera reconocerlas en el desempeño de otras personas. Al final, religiosamente nos hacemos a nosotros mismos tan poco musicales que nos perdemos la exposición y también la recapitulación de los temas principales que Dios toca en la vida humana. La música de la creación y la música aún más grande de la gracia atraviesan nuestra cabeza silbando, sin causar ningún suspiro y sin dejar residuo alguno. La belleza moral comienza a aburrirnos. La idea de que la raza humana necesita un Salvador suena peculiar. Eso es lo que hace el pecado, nos lleva a mirar la vida de esa manera. Y usted dice, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué nos enseña eso? Nos enseña que la gracia de Dios está disponible para nosotros. Dice el autor también, hablar de gracia sin pecado es trivializar la cruz de Jesucristo. Ignorar todas las luchas de las personas buenas a lo largo de las edades para perdonar, aceptar y rehabilitar a los pecadores, incluidos ellos mismos, y por lo tanto abaratar la gracia de Dios que siempre viene a nosotros con sangre sobre ella. ¿De qué pensábamos que se trataba el desgarro y el dolor en Gólgota? Hablar de gracia sin mirar de frente a estas realidades, sin un reconocimiento dolorosamente sincero de nuestro propio pecado y sus efectos, es reducir la gracia a un mero embellecimiento de la música de la creación, reducirlo a una mera nota de gracia. En resumen, para la iglesia cristiana, incluso en sus recientes populares reuniones amigables con quienes buscan, ignorar, dar otro nombre o acallar la realidad letal del pecado es cortar el nervio del Evangelio, porque la cruda verdad es que sin la manifestación plena del pecado, el Evangelio de la gracia se vuelve impertinente, innecesario y finalmente sin interés. ¿Sí ve eso? Podemos hablar mucho de la gracia, pero si no sabemos cómo afecta el pecado, la gracia no la entendemos. Y en esta mañana los invito a que reconozcamos que el juicio de Dios es inevitable primero para los que no conocen a Cristo y deben de arrepentirse de sus pecados antes de que sea muy tarde. Es el llamado para ti si no le conoces hoy día. Y si ya eres creyente, debe impulsarte también a comunicar el Evangelio a aquellos que no le conocen. Segundo, hay que responder al lamento por nuestro pecado. El pecado trae tristeza, trae lamento, sufrimiento, destrucción, no solo para nosotros, sino para otros. Y tercero, debemos de rogar por la santidad de nuestra vida que nosotros necesitamos tener. Señor, gracias te damos en esta mañana por la palabra tuya. Gracias que aunque es difícil en esta mañana leerla, estudiarla, eso es lo que tú quieres para nosotros hoy. Ayúdanos a entender lo que el pecado produce en las vidas nuestras y de otros. Y ayúdanos a vivir una vida que te agrade a ti en santidad. Ayúdanos a clamar, dolernos por la vida de aquellos que están sufriendo por las consecuencias del pecado. Y ayúdanos también a comunicar el mensaje del Evangelio de la gracia tuya a aquellos que todavía no te conocen. En el nombre de Cristo, amén.